nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios.
sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder.
Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres. Señor, en la cruz, amor derramado, y cuán perfecta es tu gracia, Señor. En la cruz borró mi pasado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. No importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mi culpa se llevó, justificado soy, porque su gracia me cubrió. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios.
Todopoderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble.
Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Muy buenas noches, amados. Contento de poder reunirnos nuevamente por la gracia del Todopoderoso y con la unción del Todopoderoso, que es el Espíritu Santo. Saludos para todos ustedes, deseando siempre las más grandes bendiciones para ustedes, para sus hijos y para toda su casa. Una vez más estamos acá, hoy jueves, y damos gracias a Dios por ello. Vamos a compartir un mensaje. Vamos a entrar el día de hoy al capítulo 3 de Efesios. Efesios, vamos a leer los versículos del capítulo 3, los versículos 1 al 7. Y lo he titulado La Escuela Ministerial del Apóstol Pablo. Es decir, ¿dónde estudió Pablo? ¿Cuál fue su instituto bíblico? ¿De dónde aprendió toda esa doctrina tan poderosa que él tenía? ¿Ya? Entonces le vamos a titular La Escuela Ministerial del Apóstol Pablo. Así que les ruego que me acompañen unos instantes de oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que te hable, que me use, que también te bendiga, que te dé rema, que te dé luz. Amado Dios, bendito seas, Padre, nos acercamos a tu santa presencia en unidad de tu pueblo, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y te damos gracias porque en esta noche es noche de enseñanza, noche para recibir rema, para recibir luz, para recibir la revelación tuya. Señor, habla a tu pueblo, háblame a mí. Danos en esta hora, Cristo, ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Señor, que esta palabra nos haga fructíferos, que esta palabra que no vuelve vacía haga lo que tú quieres y sea prosperado. Que esta palabra nos transforme, que esta palabra produzca ese hambre y sed de Dios, hambre y sed de tu palabra. Ahora pues, Dios, nos rendimos a ti para que tú, como nuestro Maestro, nos ministres, nos guíes a toda verdad y nos enseñes todas las cosas. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Como les dije, amados, vamos a leer en Efesios capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así: Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Gloria al nombre de Jesús. Así es, la escuela ministerial del apóstol Pablo. ¿Dónde estudió Pablo? ¿Quién le enseñó a Pablo todo lo que sabía? Eso lo vamos a aprender el día de hoy. Y vamos a comenzar analizando esta parte que acabamos de leer en el versículo 3. Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, que por revelación me fue declarado el misterio. En el 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Qué es este misterio? Pablo lo llama el misterio de Cristo. También el misterio de Cristo, es decir, este misterio, algo que estaba escondido. Un misterio es algo que está oculto, escondido y no se sabe acerca de eso. Todo, cuando se habla de un misterio, se habla de información
que no está al alcance. Gloria a Dios. Entonces, Pablo da una tremenda verdad y nos dice que por revelación me fue declarado el misterio. Decíamos, ¿qué misterio? El misterio de Cristo, el misterio de Cristo. Eso está en el versículo 4, mire. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, ya no tenemos una palabra aislada, o sea, la palabra misterio, ahora se nos dice que es el misterio de Cristo. Es decir, cosas secretas, ocultas, acerca de la persona de Cristo. Podrían ser esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Cosas ocultas acerca del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Entonces, él dice que por revelación obtuvo entendimiento y conocimiento de este misterio. Ahora, uno dice, claro, es obvio que por revelación, porque yo espero de corazón que cuando yo te enseño como servidor de Dios la palabra, tú recibas revelación de Dios. No mía, sino revelación del Espíritu Santo, que cuando el servidor habla o cuando un predicador habla, las ovejas tienen que tener revelación. Pero las ovejas también tienen que tener revelación, del Espíritu Santo cuando escudriñan la Biblia. Ya saben ustedes que uno recibe revelación también en sueños. Hay muchas formas de recibir revelación. Pero Pablo dice que este misterio de Cristo él lo recibió por revelación. O sea, cualquiera puede asumir y decir, claro, recibió por revelación, porque Pablo tenía un mentor, Pablo tenía a alguien que le daba esa cobertura y le enseñaba la palabra. Pero miren, vamos a ver en qué consistía la revelación que tuvo el apóstol Pablo. Si usted me acompaña un instante en Gálatas 1:11, vamos a Gálatas, es importante que usted sepa cómo fue que el apóstol Pablo recibió todo lo que recibió. Ustedes saben que las cartas del apóstol Pablo son las cartas más profundas del Nuevo Testamento. Dice Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mire qué tremendo. Pablo dice, señores, a mí no me enseñó nadie el evangelio, ningún ser humano me enseñó el evangelio. A mí el evangelio que yo predico me lo enseñó el mismo Jesucristo y él mismo me lo reveló. ¡Wow! Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto puede ser tomado por algunas personas que no les gusta ser enseñadas y pueden decir, no, a mí me lo revela todo Cristo, yo no tengo que estudiar la escuela ministerial ni llevar los libros, porque acá está Gálatas 1:11, yo recibo solo revelación directa de Cristo, ¿verdad? Y dicen, no, mi pastor no es el hombre, mi pastor es Cristo. Bueno, es obvio, amados hermanos, que un pensamiento de esa naturaleza está cargado de soberbia. Porque si tú te consideras del calibre del apóstol Pablo, o si te consideras tan importante ministerialmente en los planes de Cristo como el apóstol Pablo, o sea, digo si te consideras. Una cosa es que tú te consideres y otra cosa es que lo seas. Porque si te consideras prácticamente al nivel de Pablo, prácticamente estás cayendo ya en el tema de la famosa ideología de género. Tú te percibes igual que el apóstol Pablo. Tú te percibes del calibre espiritual, del nivel de Pablo, y ese asunto tuyo. Y definitivamente de nuestros pensamientos, palabras y obras vamos a tener que dar cuenta. Ninguno tenga más alto concepto de sí, sino aquel que debe tener, que piense cada uno con humildad. Entonces, es cierto que Pablo no recibió el evangelio ni de Pedro, ni de Juan, ni de ningún apóstol, ni de Apolos, ni de Agabo el profeta, ni de Felipe el evangelista. Él dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. A mí no me lo dio ningún siervo de Dios, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¡Wow! Entonces,
Ya, entonces por si acaso, nadie se agarra este versículo para no estudiar en la escuela. Eso ya sería una soberbia, ¿qué le podemos decir? Ya diabólica, satánica, ¿verdad? Entonces, miren cómo fue este tema. ¿Cuándo se acuerdan cuando Pablo se convirtió? ¿Qué hacía Pablo cuando él se convierte? Estaba yendo de Jerusalén a Damasco. Él había pedido cartas para ir a Damasco a aprisionar a los hermanos, o sea, a los judíos que se convertían al evangelio. Pablo los perseguía. Pablo era algo así como el San Ignacio de Loyola judío, que tú sabes que Loyola fue el que creó la Inquisición. La Inquisición, que era un centro de tortura de los religiosos para perseguir a los protestantes. Entonces, esa era una forma de castigar a los católicos que se volvían protestantes y los llevaban a la Inquisición y los torturaban. Increíblemente algo parecido hacía Pablo. Pablo hacía blasfemar, torturaba a la gente, mataba a gente. Pablo estuvo allí cuando apedrearon a Esteban y él era uno de los promotores de ese cruel asesinato y del martirio de Esteban. Entonces Pablo estaba yendo a Damasco y el Señor se le aparece, ¿se acuerdan? Una luz del cielo, un resplandor. Pablo cae del caballo y en Hechos 26:15, síganme un ratito, miren, acá vamos a entender cómo es que comienza esta carrera de Pablo, esta carrera apostólica y profética profunda. ¿Y por qué Pablo, Hechos 26:15? ¿Y por qué Pablo dice, yo no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo? Miren, Hechos 26:15, una vez que Pablo cae del caballo, yo entonces dije, ¿quién eres, señores? Señor, le dice Kyrios, ya como que ya comienza a tener algo de luz. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta es una parte muy conmovedora porque Pablo perseguía a los cristianos, pero Cristo le dice, tú me persigues a mí, porque los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo. El que bendice a un cristiano, bendice a Jesús. Por eso Cristo le dijo, cuando tú a un discípulo le das un vaso de agua, no perderás la recompensa. Cuando tú, dijo también Jesucristo, si tú le haces un bien a tu hermano, a mí me lo haces. El que recibe a un hermano, a un discípulo, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esa es la tremenda identificación de Cristo con su pueblo. Por eso no te pierdas la oportunidad de bendecir a tus hermanos, de apoyar a tus hermanos, de orar por tus hermanos. Si algún hermano tuyo tiene alguna prueba, apóyalo, ayúdalo de la forma que te esté permitido y te sea posible ayudar o ministrar o dar la mano o lo que sea, porque cuando tú lo haces a un discípulo de Cristo, a Cristo lo estás haciendo, ¿ya? Entonces, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, le dice Jesús a Pablo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Ah? ¿Qué les parece? El mismo día que Pablo se convierte, Cristo le dice, Pablo, tú vas a ser testigo de lo que acabas de ver. Y sabes que, Pablo, me voy a seguir apareciendo a ti y vas a ser testigo de las cosas por las cuales yo me apareceré a ti. ¿Qué les parece? Entonces, acá podemos entender entonces que Cristo mismo, Dios Todopoderoso, se le aparecía a Pablo, se le aparecía. Entonces, me imagino que no ha sido una ni dos, habrán sido 100, 200, 1000 veces la que Cristo se le apareció a Pablo, porque Pablo es testigo de las cosas por las cuales se le apareció. Imagínense la tremenda sabiduría de Pablo. Imagínense el profundo conocimiento del misterio de Cristo que Pablo tenía. Eso lo vemos en sus cartas. ¿Dónde lo aprendió? Pues no lo aprendió de hombre alguno, sino Cristo lo aprendió cuando Pablo se le apareció Pablo lo aprendió cuando Cristo se le aparecía.
Yo me puedo imaginar que Pablo seguramente estaba un día a las 3, 4 de la mañana durmiendo, descansando. Entonces por ahí una mano lo movía. Pablo, Señor, siéntate que vamos a estudiar el Evangelio. Y me imagino que Cristo le daba y le daba palabra 2, 3, 4 horas, un día completo, semanas completas. ¿Cómo habrán sido esas apariciones? Pablo nunca narra cómo eran las apariciones, pero es claro que Pablo decía, yo no recibí este evangelio por revelación de hombres, sino por revelación directa de Jesucristo. Entonces, Cristo le dice a Pablo, yo me voy a aparecer a ti y en persona te voy a enseñar el evangelio. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá comenzamos a ver algo tremendo. Por eso te digo, si tú te crees del calibre de Pablo, ya ese es asunto tuyo. Ya yo creo que necesitas una administración fuerte de parte de Dios porque esto ya es cosa seria. O sea, Cristo se le aparecía a Pablo, porque no me vas a decir que tú sabes el evangelio porque soñaste, que por ahí tu vecino, no, un momento, no, acá no estamos hablando de que tuviste un sueñito, ni nada, acá estamos hablando de que Cristo se le aparecía al apóstol Pablo, ¿te das cuenta? Entonces, ya esto ya no es, vamos a verlo así, no, Dios en persona, el omnipotente se le aparecía, no era una visión. No es que Pablo vea una visión de Cristo, no, Cristo se le aparecía, así como cuando Cristo se le apareció a los discípulos después de la muerte de Cristo, ¿se acuerdan que Él se aparece? Así, Él estaba un día Cristo orando y de pronto estaba clamando y ¡pum! Se aparecía, Pablito, vamos a hablar, te voy a enseñar hoy sobre la justificación. Otro día se le aparecía, Pablito, voy a hablar contigo acerca de la doctrina de la redención, la santificación y qué sé yo. Entonces Cristo le comienza a dar a Pablo doctrina y doctrina y doctrina, que como saben la doctrina que el apóstol Pablo narra en las epístolas que él habla son profundísimas. ¿Por qué son tan profundas? Porque Cristo en persona se le apareció a él. Ahora uno dirá, ¿y por qué no se le apareció a Pedro? Hermano, eso ya son misterios de Cristo. Cristo sabe por qué a Pedro le dio lo que le dio, a Juan le dio lo que le dio, por qué le dio el Apocalipsis a él y no a Pedro, por qué le dio a Pablo lo que le dio y por qué no se lo dio a Juan. Entonces, aquí vemos ya cómo es que Pablo tiene esa revelación en el misterio de Cristo. Por eso Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, versículo 3, ¿verdad? Efesios 3:3. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces Pablo dice, yo tengo un entendimiento. Acá la palabra conocimiento significa entendimiento, comprensión, nivel de entendimiento, ¿ya? Gloria a Cristo. Ven, se dan cuenta, qué poderoso. Entonces vemos acá que Pablo entonces no solo ya era un apóstol, sino que él tenía un ministerio profético muy fuerte. Este es un ministerio apostólico y profético, no como algunos que dicen que iglesia apostólica y profética. Esto es apostólico y profético de verdad, ¿no? Es una cosa poderosa. Cristo se le aparecía en persona, se le aparecía. No eran visiones, repito, no eran sueños. Claro, Pablo podía tener sueños, visiones, éxtasis, lo que tú quieras. Pero para aprender el evangelio, Cristo decía, Pablito, siéntate, agarra tu pluma, agarra papel o agarra algo y escribe, porque te voy a dar doctrina, te voy a dar entendimiento, te voy a explicar lo que es el Nuevo Testamento, te voy a explicar el nuevo pacto, tengo un plan para ti. Entonces, ¿por qué no se lo dio a Pedro? Cristo es el que sabe por qué no se lo dio. Ahora, entonces, Pablo dice, ¿no?, en el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, Pablo, claro, está diciendo acá, ustedes lean lo que yo escribo y van a saber cuál es mi nivel de conocimiento y de entendimiento. Ahora, es obvio porque, hermanos, las cartas de Pablo son las más profundas. Yo me acuerdo cuando me convertí, yo no podía dejar de leer el libro de Romanos. Era algo que a mí me jalaba y me llamaba porque yo era nutrido de una manera tan poderosa por las epístolas de Pablo, porque era lo que yo necesitaba, obviamente.
pero a mí me fascinaba el libro de Romanos, era inagotable. O sea, yo paraba prendido del libro de Romanos porque cada que lo leía recibía más y más. Una cosa impresionante. Yo veía una sabiduría impresionante en la epístola de Pablo a los romanos. Pero en general todas las cartas de Pablo son, creo yo, pienso yo, de un nivel de profundidad impresionante. ¿Por qué? También no solamente por la profundidad de los temas que toca, sino también por la diversidad de problemas. O sea, Pablo toca temas diversos. O sea, en las epístolas de Pablo entiendes claramente lo que es la justificación, entiendes lo que es el pecado, el origen del pecado, la vieja naturaleza, hacer morir las obras de la carne, la fe. Pablo habla tan profundamente sobre la doctrina de la santificación, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el fruto. Ser santo es ser fructífero en el Espíritu. Sobre el Espíritu Santo, Pablo habla mucho sobre el Espíritu Santo. Él habla abundantemente sobre la doctrina del Espíritu Santo. En Romanos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros hemos visto, no con gemidos sin decirlo, hemos visto ya en lecciones pasadas que tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre. Es decir que Pablo, hermano, toca una serie de temas. Pablo, por ejemplo, toca también temas escatológicos, es decir, de los tiempos finales. Él habla cómo va a ser el arrebatamiento, qué tiene que pasar primero. Él dice, antes del arrebatamiento tiene que venir la apostasía y se tiene que manifestar el hombre de pecado, el anticristo. Y Pablo dice que Cristo viene a la final trompeta. O sea, Pablo, el Apocalipsis se lo sabía de otra forma, pero quizá Pablo nunca leyó la carta de Apocalipsis, ¿verdad? Porque la carta de Apocalipsis fue escrita después de Pablo. Vamos a ver, ahorita no tengo el dato, pero te lo voy a decir para que te des cuenta, ¿no? Vamos a leer Apocalipsis. Vamos a ver más o menos en qué año. Me parece que fue en el año 100. El año 100 o el año 80 después de Cristo. ¿Ya? ¿Cuándo se escribió el libro de Apocalipsis? A ver, acá. Dice, miren, en el año 96 a 98 después de Cristo, lo cual significa que aquí Juan, pues, si este es el Juan de entre los 12 apóstoles, ya pues Juan aquí tendría por lo menos 60, 80 años, por lo menos, quizá 90, no se sabe. Es el 96 a 98. Entonces Pablo quizá ni siquiera leyó el Apocalipsis, pero Pablo sabía el Apocalipsis. Si usted lee la doctrina escatológica de Pablo, él habla de la trompeta final, él habla de Cristo viene en llama de fuego, de la aparición del anticristo, y una serie de temas que Pablo toca, de cómo va a ser la resurrección, cómo va a ser el arrebatamiento, de que solo un remanente será salvo, ¿verdad? Pablo habla que un remanente será salvo. Entonces Pablo sabía mucho sobre el Apocalipsis, aunque no directamente, quizá ni siquiera nunca leyó el Apocalipsis, pero claro, Cristo se lo reveló todo. Cristo le revela con toda claridad la escatología, los tiempos finales, y Pablo lo enseña. Por ejemplo, ¿dónde se aprende mejor sobre la ley y la gracia? ¿Quién lo enseña mejor? O sea, más profundamente es el apóstol Pablo. Lea usted Gálatas y va a saber usted lo que es el legalismo y lo que es la gracia. Entonces, Pablo es aquí el maestro de ley y gracia, que nosotros estamos bajo la gracia, la justificación por fe, la doctrina de la fe. Pablo habla mucho sobre la fe. Mire, quien más habla del matrimonio, problemas matrimoniales, que si el soltero se casa, que si el otro se divorcia, que si está soltero, que mejor sepárese, todo eso sobre el matrimonio, ¿quién lo enseña? Pablo. Pablo da una cátedra profunda sobre el matrimonio.
Y dice, a los solteros mando yo, esto no lo manda el Señor, lo mando yo, mejor quédense solteros, no se casen, dice. Después dice, mejor es casarse que estarse quemando. O sea, Pablo da una serie de doctrinas para el matrimonio que la verdad es una claridad impresionante. Pablo complementa todo lo que Cristo nos enseñó. Sabemos ya que Cristo puso el fundamento y Pablo edificó encima de aquella roca o piedra angular de la cual hablamos. Pablo da, hermano, una clase magistral en Romanos, en 1 Corintios, en 2 Corintios sobre los dones del Espíritu. En Efesios sobre los 5 ministerios, en 1 Corintios 12, 13. Es decir, hermano, cuando tú quieres aprender de los dones del Espíritu, de los ministerios, tienes que ir a las cartas de Pablo, porque en ningún otro lugar se expresa con tanta claridad los dones, es decir, matrimonio. Es decir, hermanos, el apóstol Pablo tenía un conocimiento tan profundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se le aparecía. Así que si alguno me viene con que, pastor, yo soñé, no, olvídate. Tú tienes que estudiar y tienes que sujetarte. ¿Pueden decir amén o no? Ahora, ¿cuántas epístolas escribió Pablo? Mire, él escribió 13 epístolas. Algunas de ellas como Romanos, 1, 2 Corintios, Efesios, Gálatas, Tesalonicenses, Filipenses, fueron escritas a congregaciones o a lugares específicos, a ciudades. A Efesos, no era la iglesia de Efeso, no, era un conjunto de iglesias de Efeso. Él escribió cartas a la iglesia de la Odisea, que no está dentro del canon de la Biblia, pero Pablo escribió 13. Algunas de ellas eran personales, como 1, 2 Timoteo, Tito y Filemón. Me parece que 4 eran cartas a sus discípulos, ¿verdad? 1, 2 Timoteo, Tito y Filemón. Entonces, se cree también que Hebreos fue escrita por apóstol Pablo. Hay una discusión al respecto. Otros dicen que fue Apolos. En realidad no hay claridad porque Pablo siempre se presentaba y decía, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombre ni de hombre, sino por Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, entonces, Pablo tenía una sabiduría tremenda por esto. Entonces, él tenía un conocimiento en el misterio de Cristo porque Cristo mismo se lo había revelado. Gloria a Dios. Entonces, esta misma sabiduría la reconoce el apóstol Pedro. Mira lo que dice acá, 2 de Pedro 3:15. Vamos un ratito a 2 de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Se dan cuenta? Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. O sea, Pedro reconocía que a Pablo le había sido dada una sabiduría, o sea, decía, según la sabiduría, o sea, lo reconocía como un hombre sabio. Pedro había estado 3 años y 4 meses con Cristo, casi 3 años y medio. Y Pedro había escuchado mucho acerca de Cristo, pero Cristo no le reveló todo lo que le reveló a Pablo, no se lo reveló a Pedro, porque en un momento Cristo dice, tengo muchas cosas que deciros, pero ahorita no las podéis sobrellevar. Entonces hay muchas cosas que Cristo no le habló directamente a Pedro. ¿Por qué? Porque todos los ministerios son diferentes, cada quien tiene su llamado. Tu llamado tiene que ver con el lugar donde Dios quiere que estés, tiene que ver con el énfasis del mensaje que quiere que des, ¿no? Algunos se enfocan en la fe, otros son full gracia, otros ministros, no sé si te das cuenta, son full sanidad del alma, otros se enfocan incluso en la prosperidad, que no tiene nada de malo, porque todo eso se complementa. Entonces, otros se enfocan en su ministerio en sanidades, todo gira en torno a la sanidad, no sé si han dado cuenta. Es porque cada quien tiene su llamado, cada quien es diferente, cada quien tiene el estilo, Dios te da un estilo, Dios te da un llamado, ¿ya? Entonces, gloria a Dios. Entonces Pablo en el versículo 5, vamos avanzando, dice Efesios 3:5, dice, misterio que en otras generaciones, vamos a ver cuál es este misterio ahora, ¿ya? Del cual Pablo tenía un amplio conocimiento. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres.
no se dio a conocer, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces acá Pablo está diciendo que el ministerio apostólico y profético se caracteriza por la abundante revelación. El Dios Todopoderoso de alguna manera revela este misterio a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces Pablo dice que este misterio de Cristo estaba oculto, escondido, pero ahora los que reciben una profundidad de revelación son los apóstoles y profetas. ¿Cuál es este misterio? Lo dice el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál era este misterio? El misterio era de que ahora ya no solamente el pueblo de judío israelita iba a ser el heredero, sino que ahora se iban a añadir, ¿quiénes más? A este cuerpo, a este pueblo, a esta nación. Porque déjeme decirle, los cristianos somos una nación en realidad. No tiene que ver esto con... Una nación es un grupo de personas que tienen la misma cultura, la misma manera de pensar, la misma manera de hablar. Y verdaderamente, hermano, nosotros somos una nación con los hermanos de África, los hermanos de la China, los hermanos de la India, los hermanos de Europa, de Rusia. Cuando tú te encuentras con hermanos de otros países, hablas con ellos como si los conocieras de años, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Que de pronto conoces un hermano y comienzas a hablar como si fuéramos viejos camaradas, no, viejos amigos de la infancia, y hablas con ellos y te bromeas, es una cosa impresionante. Y aleluya, sí, gloria a Dios, tremendo, tremendo. La palabra tremendo es una palabra muy evangélica. Gloria a Dios, sí, hermano. Amén, amén. Aleluya, ¿se da cuenta? O sea, somos una nación, porque tenemos una misma cultura, una misma mente, un mismo lenguaje, prácticamente unas mismas palabras. Entonces los cristianos somos una nación. Gloria a Dios, cantamos, saltamos, gritamos, decimos aleluya. Y eso es algo que compartimos todos los cristianos, y que ahora este cuerpo es copartícipe de la promesa por medio del Evangelio. Entonces esto quiere decir que para que un gentil sea copartícipe tiene que entrar al Evangelio, y lo mismo sucede con los judíos, que los judíos, a causa de su rebeldía, algunos de ellos hoy están excluidos porque ellos no quieren recibir el Evangelio. Pero damos gracias a Dios por todos los judíos que sí se están convirtiendo al Evangelio. Pablo era judío, Pedro era judío, todos los escritores de la Biblia eran judíos. La Biblia es un libro judío que nos revela la cultura judía. Entonces, ahora nosotros los gentiles somos coherederos, somos copartícipes. ¿Y por qué? Por Cristo y por su Evangelio. Lamentablemente muchos judíos ahora, como dice el apóstol Pablo, han sido excluidos, son las ramas naturales, pero han sido desgajadas, y nosotros hemos sido los gentiles injertados. Esto no debe ser motivo, dice Pablo, no debe ser motivo de orgullo, debemos ser humildes, debemos mantener la serenidad, ni ensoberbecernos contra los judíos, porque los judíos son las ramas naturales, dice, ¿verdad? Ellos son descendientes de Abraham, no solamente por ser judíos, sino porque son de la sangre de Abraham. Gloria a Dios. Ahora, este misterio de que los gentiles son copartícipes es una cosa, hermano, te digo, que es bien difícil que le entre a la mentalidad de un cristiano, de un judío, perdón. Los judíos eran recios ante esto. Ellos como que no entendían ni comprendían el tema de los gentiles. No sé cuántos se acuerdan cuando Pedro estaba con... vamos a hablar del judío Pedro, ¿ya? Estaba en la casa de Simón el del curtidor en Jope, y le dio una gran hambre, y de pronto tiene una visión, ¿se acuerda? Él estaba en la azotea orando y tiene una visión, y le vino una voz. ¿Cuál fue la voz? Levántate, Pedro, mata y come, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué cosa era? Que bajaba del cielo un lienzo, o sea, una sábana inmensa, una sábana gigantesca,
y dentro habían toda clase de animales, reptiles, tortugas, lagartijas, culebras, grillos, qué sé yo, tiburones, toda clase de animales. Entonces, ¿qué cosa? Le vino la voz en Hechos 10:13. Léate todo Hechos, que es una historia fascinante, pero yo estoy tratando ¿cómo se llama? De resumir, la verdad. En Hechos 10:13 le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. O sea, come reptiles. Es decir, eran animales que estaban prohibidos en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento hay una serie y una lista de animales que si el pescado no tenía escamas no lo podías comer. O sea, el toyo, la raya, ¿verdad? No sé cuántos se han comido el chinguirito, el ceviche de raya. El toyo no se podía comer, no se podía comer el camarón, adiós langostino, no se podía comer una parihuela porque tiene cangrejo. Es decir, los judíos tienen problemas serios en su alimentación. Por eso ellos hasta el día de hoy a su comida le llaman comida kosher, kosher. Es decir, si ellos van a tomar un vino, ese vino tiene que haber sido cultivado, criado, extruido y procesado por un judío. Ellos no pueden comer un vino, ellos no pueden tomar un vino procesado y embotellado por un gentil. Tienen que ser manos judías. Si ellos comen carne, tiene que ser kosher y tiene ahí una garantía, kosher. Dice, tú vas ahí en Estados Unidos hay mucho de eso. Tú ves ahí unos letreros, dice kosher, ya sabes, y ves ahí gente con sombrero, otros judíos comprando su comida. La carne, la vaca tiene que haber sido criada por un judío, cortada es una cosa tremenda. Las verduras tienen que ser kosher, algún judío tiene que haberla cosechado, o sea, son bien estrictos, ellos no permiten que ningún gentil cultive su comida, son bien estrictos. Y eso es claro, eso es ¿cómo se dice? Una costumbre, un mandamiento de hombres, porque la Biblia no dice eso. La Biblia no dice, no comerás comida cultivada o criada por gentiles. No, la Biblia no dice eso. La Biblia solamente dice, no comas el toyo, no comas el langostino, ni el camarón, ni el cangrejo, ni los mariscos, ni el cerdo, que tiene pezuñas no hendidas, ¿se acuerdan? Entonces hay una serie de restricciones, pero cuando ya los judíos inventan el kosher, ya es mandamiento de hombres. Es lo que Cristo le decía: por guardar los mandamientos de hombres, ustedes invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición. Entonces, esto es muy, muy fuerte en el pueblo judío hoy. Entonces, hoy día los judíos están llenos de mandamientos de hombres. O sea, ser judíos es bien difícil realmente. El día de hoy, los mismos judíos dicen, ser judío no es fácil, es bien difícil. Porque no, incluso imagínate que en Israel hay celulares kosher, celulares a kosher. Ropa kosher, tiene que haberle hecho un judío. Entonces, eso no es bíblico. Ellos han tergiversado la Biblia y lo han llevado a extremos más imposibles todavía de obedecer. La misma ley tal como está, nadie la puede obedecer, mucho menos tal como los judíos hoy la quieren llevar. Ellos, por ejemplo, cuando ellos comen carne, por ejemplo, quieres comerte una hamburguesa, ¿verdad? Carne, no lo toman con un café con leche. ¿Okay? Porque el mandamiento dice, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. El cabrito en la leche, no, pero ya lo llevan al extremo. Ellos no mezclan carne con leche, ¿se da cuenta? Lo han convertido en una serie de mandamientos de hombres que ya los rabinos han llevado esto a un extremo ya intolerable, los judíos lo hacen. Entonces, Pedro era judío, y aquí viene la bola y dice, Pedro, mira lo que hay en el lienzo, levántate, mata y come, mata y come. Entonces Pedro dijo, Hechos 10:14, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Habían aves y cosas, seguramente habían hasta buitres ahí, ¿verdad? Toda serie de animales. Volvió la voz la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces acá Dios, Cristo, le está diciendo a Pedrito, agarra esos animales que en el Antiguo Testamento eran inmundos y ahora cómelo, ahora sí los puedes comer. No, señores, ahí le salió el judío, ¿verdad? ¿Y qué significaba esto?
que al instante, a los minutos, tocan la puerta y viene una persona y dice, disculpen, ¿acá vive un tal Pedro? Sí, yo soy. Mira, acá hay un hombre, un romano, que ha tenido una visión, se le apareció un ángel y el ángel le dijo, ve a llamar a Pedro que está en Jope, en la casa de Simón el curtidor. Y por eso he venido. Entonces dice que Pedro agarra con unos hermanitos, va curioso, ¿no? Dice, ¿qué? Como que va a ver. ¿Y qué cosa era? Era una reunión de gentiles. Entonces él ve que tú eras un centurión romano, o sea, un militar romano y un montón, y su familia y amigos, todos gentiles, o sea, gentiles, paganos, adoradores de ídolos. Y Pedro dice, bueno, sí, ustedes saben lo que comenzó, que Jerusalén, y ¡guau! Cayó el Espíritu Santo exactamente como cayó en Pentecostés. Y los gentiles comenzaron a hablar en lenguas y profetizaban. Y Pedro dice, ¿qué? Esto ha sucedido exactamente como nos sucedió a nosotros el día de Pentecostés. Entonces, ahí Pedro entiende, o sea, ahí comprende Pedro la visión, ¿verdad? La visión de que el evangelio era para los gentiles también, no solo para los judíos, porque hasta ese momento Pedro, Juan, Santiago, todos ellos predicaban solo entre judíos nomás, todo corría entre judíos. Los gentiles son inmundos, son inmundos. Por Dios, Cristo le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, eso es inmundo. Entonces, Pedro, cuando los hermanos se levantan contra Pedro y le dicen, oye, el apóstol Pedro ha estado comiendo con gentiles, ¿qué pasa? Se quejan los judíos de la iglesia de Jerusalén. Y Pedro cuenta esta visión. Y dice, miren, yo estaba en Jope y bajó el lienzo 3 veces y Dios me dijo, mata y come. Y cuando voy a la casa que me llevan de estos gentiles paganos, fue derramado el Espíritu Santo y ahí entendí que el Evangelio era también para los gentiles. Y todo el mundo dice, amén. O sea, como que después de tantos años, tampoco acá no tengo la verdad, ahorita me viene a la mente cuántos años pasaron después de la resurrección de Cristo, quizá habrán sido 15 años, 10 años. O sea, Pedro hasta ese momento no entendía que el Evangelio era para los gentiles también, porque los judíos, los 11 apóstoles, solo hablaban a los judíos, y a veces si había por ahí un gentil que escuchaba, bueno, en buena hora, una cosa así. Por eso Pedro dice, yo voy a la circuncisión. Pedro era el apóstol a la circuncisión y Pablo era apóstol a la incircuncisión. O sea, el ministerio de Pablo era enfatizado y más enfocado a los gentiles. Por eso Pablo dice, ustedes saben mi conocimiento en el misterio, que ahora los gentiles son coherederos. Por eso Pablo era apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, dice, apóstol a la incircuncisión. Gloria a Dios. Entonces, vemos, hermanos, que a un pueblo judío le es difícil entender que la palabra de Dios es también para los gentiles. Ahora, Dios se lo reveló a Pedro, Dios se lo reveló de esta manera a Pedro, o sea, Pedro tuvo que entender la visión, pero Cristo se le apareció a Pablo y se lo dijo en persona, que hay que predicar en Europa, en África, en todas las naciones de la tierra y a todas las razas, porque ahora el llamado es para todos. Ahora, como les digo, los judíos, por ejemplo, no entienden esto hasta el día de hoy. No lo entienden. No entienden que la Biblia que ellos han recibido, mira, por ejemplo, para ellos la Biblia va de Génesis a Malaquías. Ellos le llaman a eso la Torá o la Tanaj. La Tanaj es la Biblia del Antiguo. Ellos solo usan el Antiguo Testamento. Ellos saben que hay una Biblia cristiana que tiene Antiguo más Nuevo, pero ellos no aceptan el Nuevo Testamento, porque en Israel hay un rechazo muy fuerte hacia Jesús. O sea, la verdad, y acá tengo que decir algo muy triste, los judíos odian a Jesús, lo odian. Y lo odian porque como Cristo muere en Jerusalén y los evangelios de Jesús tratan de eso, de que los judíos y los fariseos, los líderes israelíes, eran hipócritas y sepulcros blanqueados y estaban llenos de mandamientos de hombres, pues eso va hasta lo profundo de la médula, pues.
Eso les llega hasta la médula y los judíos no pueden dormir porque Jesús se les atraviesa por todos lados, porque Cristo es como una espina en el costado de los judíos el día de hoy. Y dicen que Cristo, por ejemplo, en este pasaje, ¿verdad? De Pedro, levántate, mate y come. Dicen, Cristo es un judío traidor porque Jesús es un judío traidor porque te enseña a comer reptiles inmundos. Mire, y ellos comiendo kosher, es decir, ya llevando el mandamiento de Levítico y de Deuteronomio a extremos que Dios nunca mandó. Dios nunca en la Biblia les manda kosher y que tiene que esto criarlo un judío, cultivarlo un judío, esta ropa la tiene que coser un judío. Dios nunca dijo eso. Dios nunca mencionó, sin embargo ellos lo han llevado. Entonces cuando un judío lee el Nuevo Testamento, hermano, que un judío lee el Nuevo Testamento es como que viene, pues alguien te agarra del cuello y te agarra cachetadas mientras lees el Nuevo Testamento, es pura cachetada, o sea, ponte en el lugar de un judío. Es por eso que ellos no pasan a Jesús. Jesús enseña a comer chancho, Jesús está en contra de la comida kosher, Jesús es mentiroso porque él acusa a nuestros líderes. Es más, los judíos dicen así, es más, para nosotros el cristianismo ni existe. Nosotros ni sabemos que ustedes existen, por decir una cosa, ¿no? Nos desprecian de una manera tremenda. Entonces, es triste decir esto, hermano. Entonces los judíos, tú tienes que orar por los judíos, tienes que amarlos con el amor de Dios, pero la verdad es que los judíos ni pasan a Cristo ni nos pasan a nosotros los cristianos. O sea, los judíos la verdad que detestan a Cristo, detestan el Nuevo Testamento y nos detestan a nosotros. Nos detestan, nos odian. Y no solamente porque el mensaje de Cristo es una cachetada interminable a sus mandamientos de hombres, a su hipocresía, a su falsedad y a su maldad, porque es la verdad, sino porque también lamentablemente, amados, algunas vertientes erróneas del cristianismo dan mal testimonio, como son los católicos, los coptos, los ortodoxos griegos, los ortodoxos rusos, los coptos ortodoxos. ¿Por qué? Porque ellos están metidos en Jerusalén, tienen todas sus iglesias. Los ortodoxos griegos tienen su iglesia en Jerusalén. Los otros tienen su iglesia. Los católicos tienen iglesias. Y todas esas iglesias están llenas de imágenes. Entonces, ustedes saben que un judío puede ser lo que sea, pero idólatra no es. Ellos odian la idolatría porque por causa de la idolatría ellos han sufrido mucho a lo largo de la historia. Se dan cuenta cuando usted lee Jueces, cuando lee Primera de Crónicas, Segunda, Primera de Reyes, y dice, y adoraron a los Baales, y Jehová levantó y adoraron a Astoreda, Sera, y Elías le cortó la cabeza a los 800 profetas de Baal, y los 900 falsos profetas. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento, si hay algo que Dios, algo por lo que Dios castigaba a los judíos, era por la idolatría. Por eso que hoy un judío puede ser lo que sea. Hay judíos drogadictos, hay judíos gays, hay judíos ateos, pero una cosa, hermano, ellos tienen claro, que ellos nunca jamás se van a postrar ante una imagen. Por eso que los judíos a todos nosotros nos meten en el mismo saco. Evangélicos, coptos, ortodoxos, dicen, para ellos somos lo mismo. Entonces ellos nos consideran a nosotros idólatras. O sea, ellos no nos pueden ver ni en pintura, es la verdad. Ellos desprecian a los cristianos. Cuando los cristianos van a Jerusalén como cristianos, así grupos de turistas cristianos, y ellos se enteran que son cristianos, ellos se escupen delante de ti, hermano. Tú estás caminando, son bien malcriados, la verdad. Tú estás caminando y ¡pah!, te escupen. Si saben que eres evangélico, te escupen por donde vas. ¿Y todo por qué? Repito, porque ellos no han interpretado correctamente a Cristo. Lo odian a Jesús. Es difícil que un judío se convierta. Y los judíos prohíben leer Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotados. O sea, ellos odian a Cristo. Entonces, un judío en la sinagoga aprende que no debe de estudiar Isaías 53, está prohibido, porque ahí se revela a Cristo. No lo reciben ese pasaje, porque ahí explican, Señor reprenda al diablo, hermano. Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Ahí explican con toda claridad
ahí explican con toda claridad, no, seguimos, hijito, ahí explican con toda claridad que el Mesías, pues, Isaías 53 es una pintura de Jesús, que Isaías lo narra con tanta perfección, Isaías lo narra con tanta excelencia, ¿no? Entonces, es triste, hermano, eso. Entonces, ellos también nos odian, decíamos, por Jesús, y nos odian, hermano, gracias a los cristianos idólatras, que hacen imágenes, que adoran. Entonces, ellos odian el cristianismo por eso también, y porque dice que nosotros comemos chancho y bla, bla, bla. Entonces, es una cosa tremenda. Entonces, ellos no entienden esto hasta hoy. Tienen los ojos cerrados. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, versículo 8. Se ha metido una abeja acá, hermanos, a mi casa. Hay una abejita que me está haciéndome bulla acá. Pobrecita, se ha perdido de su panal. Voy a tener que cazarla y mandarla afuera ahora. Esta abeja se ha metido desde ayer, creo, a la casa. Bueno, entonces, los judíos, hermanos, no entienden esto hasta el día de hoy, no lo comprenden. O sea, no entienden que el evangelio es para los gentiles. O sea, no lo entienden y no lo van a entender, no lo van a comprender. Gloria al nombre de Jesús. Hasta que Cristo se los revele. Gracias a Dios hay una ola de avivamiento en Israel y esos judíos de sombrero negro, esos judíos se están convirtiendo, hermano, algunos. Porque están leyendo Isaías 53 y porque el evangelio está llegando y porque hay oración y hay predicación. Hay otras muchas causas por las cuales los judíos no creen en Jesús. No creen en Jesús porque ellos piensan que el Mesías tiene que ser un político, un guerrero, un soldado. Ellos están así cerrados con su enfoque de que el Mesías es un rey David, ¿verdad? ¿No? El reino de David que viene va a ser restaurado, dice, el reino de David. Entonces dicen, no, nuestro Mesías tiene que ser un David, es decir, un guerrero, un hombre de Dios, pero va a ser alguien que va a destruir a todos los enemigos de Israel. Ahorita que están en problemas en el Medio Oriente, están rogando, suplicando que de una vez el Mesías que nos libre del mundo, del antisemitismo. O sea, están ellos rogando y lo que no saben es que el hijo del diablo, el hijo de Satanás, el anticristo, es el que se va a hacer pasar por Mesías. Y este anticristo va a ser un judío mentiroso, ya lo hemos enseñado, un judío falso, un judío apóstata, un judío genocida, va a ser un genocida, pero de los más grandes que jamás ha habido. ¿Ya? Entonces, ellos, por ejemplo, no entendieron estos versículos, mira, que están acá. Gálatas 3:8. Mira lo que dice la Biblia claramente. Y aquí vamos a tomar una palabra que Dios le dice al mismo Abraham del Antiguo Testamento, pero te lo voy a leer de Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. La buena nueva, se le dio el Evangelio. La buena nueva es el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, por ejemplo. Entonces, cuando un judío lee esto, parece que estuviera su ojo velado, cerrado, no entiende. Que le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y cuando hablamos de naciones, hablamos de un grupo cultural único, con un lenguaje, con un idioma, con una mentalidad, y quizá que están localizados en alguna zona geográfica. Esa es una nación. Por ejemplo, en Perú hay varias naciones. Por lo menos hay 3 naciones en Perú. Somos de un mismo país, que es el Perú, pero en la costa es una nación, la sierra es otra nación y la selva es otra. Se acuerda que en la costa hay costumbres, hay alimentos, en la sierra hay otras costumbres y otros alimentos, y en la selva otros alimentos, otras costumbres. Pues somos naciones. Dentro de la selva hay muchas naciones, muchas etnias también. En la sierra también, la sierra norte y la sierra sur difieren en la alimentación, difieren en mucho. O sea, hay naciones. Eso no significa que seamos diferentes países. Somos un solo país, podemos estar unidos. O sea que hay diversidades, ¿verdad? De culturas, de costumbres,
Por ejemplo, Arequipa, claramente, no sé si algún hermano arequipeño me está escuchando, es una nación, tienen hasta su moneda, el Characato tiene su moneda, y ellos son bien regionalistas. Entonces, es una nación fuerte, ¿verdad? Arequipa. Entonces, y eso no tiene nada de malo, eso es natural, es lo más normal del mundo. Lo mismo pasa en Estados Unidos. El sur y el norte son naciones diferentes. Texas es una nación, Florida es otra, Los Ángeles, o sea, son naciones dentro de un país, ¿no? Entonces, con toda claridad, Dios le está diciendo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, acá el evangelio, Abrahamcito, el evangelio no es para ti, tu descendiente solamente, es para todas las naciones. O sea, acá Dios está diciendo: de África, de Asia, de todos los continentes habidos y por haber, descubiertos y por descubrir, tú vas a hacer bendición a todos ellos. Los judíos no vieron esto en Génesis, o no lo ven, o no lo quieren entender. Mire lo que dice Isaías 42:6. Isaías 42:6, tampoco ven esto. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Miren, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Del Mesías. Y por luz de las naciones. No la ven. O sea, no están viendo. Y ellos dicen: no, Dios nos está poniendo por pacto al pueblo. O sea, ellos no lo entienden. Porque ellos no ven a Jesús como Jesús es. Porque Jesús es el Mesías verdadero, es el ungido del Padre. Pero Jesús era un hombre que venía a liberarnos ¿de qué? ¿De Roma? ¿De los árabes? ¿De los musulmanes? No. Jesús vino a liberarnos de Satanás, del pecado. Para Cristo lo que cuenta no es que si tú eres descendiente de Abraham, que si tus genes, que si eres morocho, que si eres blanco. Eso es irrelevante. Cristo vino para liberarnos de Satanás, a toda la humanidad, a todo aquel que cree. Cristo vino a liberarnos del pecado. Cristo vino a librarnos del infierno. Cristo vino a llevarnos al cielo. Es decir, la visión de Cristo va más allá. Los judíos esperan al Mesías solamente ¿para qué? Para que este Mesías falso que va a venir los haga una nación guerrera, conquistadora, y los lleve a ser la primera potencia del mundo, hermano. Dentro de la cultura judía, hebrea, ellos lo dicen abiertamente: cuando venga nuestro Mesías, todos ustedes los gentiles, los goyim, nos llaman goy o goyim, ¿ya? Goy es una palabra hebrea, o goyim, que es el plural de goy. Goy es gentil, goyim, gentiles. En realidad significa los pueblos, o sea, los paganos, interprétalo como quiera. Entonces, ellos no entienden que aquí les está diciendo: yo lo voy a poner por luz de los goyim, de los goy, de las naciones, de los pueblos. Entonces, ellos no entienden esto. Ellos no les pasa por la cabeza de que Dios ame también a los gentiles. Entonces, ellos piensan que el judaísmo es solo para judíos. ¿Se da cuenta? Ellos piensan que el judaísmo, que la Biblia, la Torá o la Tanaj, como ellos la llaman, es solo para ellos. Ellos no tienen interés para nada en los goy o los goyim. ¿Por qué? Porque según ellos son el pueblo escogido y se acabó. ¿Ya? Entonces, es interesante, ¿ves? Ellos no ven esto. Ellos no ven que Dios es un Dios para todos nosotros. Ellos no lo ven así. Isaías 49:6 también dice, ¿no? Poco es para mí que tú seas mi siervo, está hablando del Mesías, para levantar a las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones. No lo entienden, no lo comprenden. Luz a las naciones. Una vez más acá la palabra naciones es goy, goyim, naciones paganas, gentiles. Para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, es decir, desde el polo norte hasta el polo sur, tú vas a ser mi salvación, tú vas a ser luz de las naciones, tú eres mi siervo. Entonces, clarísima mención al Mesías. No la ven. No la ven, hermano. Ellos no ven que Jesús es el que vino a librarnos de Satanás, del pecado, del mundo, del diablo, del pecado y de la condenación. No lo ven como un Mesías espiritual,
lo ven, repito, al Mesías como un guerrero, un político, un hombre astuto, sagaz, que va a agarrar el ejército y va a destruir a los enemigos y los va a llevar a ser la primera potencia del mundo. Sí, ellos dicen, cuando venga el Mesías, todos ustedes, los Goyim, van a ser nuestros esclavos, así. O sea, ellos piensan que nosotros vamos a ser sus esclavos. Ahora, lo que ellos no saben es que su Mesías, el anticristo, los va a perseguir a ellos a morir, va a matar a muchos judíos. Viene una persecución contra los judíos fuerte, y esto lo va a hacer el anticristo. Y los van a ser esparcidos por las naciones nuevamente. Va a ser una cosa tremenda lo que viene para el pueblo judío. Entonces, ahora, el día de hoy, por ejemplo, ellos están tan cerrados con su judaísmo, que el judaísmo es solo para ellos, que ellos, por ejemplo, no evangelizan. Ellos no ganan prosélitos como en los días de Jesús. ¿Se acuerdan en los días de Jesús, cuando Cristo nombra por primera vez la palabra prosélito? ¿Qué cosa era un prosélito? Un prosélito era un goy o un goyim, un gentil, que se convertía al judaísmo. O sea, tantos prosélitos cretenses y romanos aquí residentes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 2? Cuando los prosélitos, que eran gentiles, que se habían convertido al judaísmo, oían en lengua las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué es un prosélito? Es un gentil que se convierte al judaísmo. Dice, no, yo quiero ser judío. Muy bien, se convierte en un prosélito. Cristo menciona esto en Mateo 23:15. Mire, vamos a Mateo 23:15. Es importante que tú comprendas esto, ¿ya? Mateo 23:15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mira, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, ya saben lo que es, y una vez hecho, una vez que lo ganas para el judaísmo, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay, hermano, esto me da risa. Cristo era tremendo. Esto, por ejemplo, cuando un judío lee esto, Mateo decía, qué malo que es Jesús. ¿Por qué habla así a los fariseos, a los sacerdotes? ¿Cómo los llamó? Hijos del infierno. Siempre le decía hipócrita. Es que Jesús, hermano, tenía un mensaje, como te digo, les quema la médula. Cristo con su mensaje a los judíos les quema las neuronas, les quema todo. Cristo era tremendo. Entonces, usted te ganas un prosélito y te lo haces 2 veces más hijo del infierno que tú. ¿De qué le sirve? Pero por lo menos vemos que en día de Jesús había un esfuerzo misionero por parte de los judíos. Eso era en día de Jesús. Salían, recorrían, ¿qué? Mar y tierra, mar y tierra. En ese tiempo no habían aviones, bueno, pues se recorrían mar y tierra a buscar a los Goyim. Gloria a Dios, por lo menos tenían eso, pero lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos. Pero el día de hoy no es así, hermano. Los judíos te dicen, no, para mí no me interesa. La Tanaj es para los judíos, nosotros somos el pueblo escogido. Ahora, los judíos de hoy no creen en un más allá tampoco. No creen que hay un paraíso, no la tienen clara. Ellos ven solamente acá, ellos solamente piensan en ser una potencia militar, en tener prosperidad, en que Dios quite a sus enemigos de lado, de que tengan a su Mesías, y una vez que venga el Mesías va a ser el rey de Israel, lo van a declarar rey. O sea, Israel va a ser una monarquía, porque supuestamente este rey va a ser descendiente del rey David. Aunque el día de hoy no hay forma de demostrar quién es descendiente del rey David, porque el día que el templo de Jerusalén fue quemado en el año 70 después de Cristo, ¿se acuerda de Vespasiano? Quemó todos los registros genealógicos. Hoy día nadie te puede decir yo soy de la tribu de Dan, nadie te puede decir yo soy de la tribu de Neftalí, nadie te puede decir. Por eso todos son solo judíos, es decir, todos los descendientes de Abraham, más todos los judíos conversos, los prosélitos, que son los judíos rubios, que son judíos rusos, turcos, que son conversos en realidad, porque ellos no son descendientes de Abraham en la sangre, pero son judíos por la religión. Entonces, ellos el día de hoy, tú le dices a un judío, ¿y usted por qué no evangeliza? No, y la Tanaj es para nosotros nomás. Nosotros no. Si alguien se quiere hacer judío, pues tiene que
atravesar, dicen ellos, una serie de vallas, de caminos, y hoy solamente se vuelven judíos los que quieren ser judíos, ¿ya? O sea, ellos no evangelizan, no predican, aunque en estos últimos tiempos se ven en YouTube, ¿no?, judíos que hablan de la Biblia, lo cual me parece genial. Pero tú sabes que los pobrecitos están llenos de confusión. Me dan pena a mí los juditos pobrecitos. Es que lloro todos los días por ellos, hermanos, pobrecitos. Siendo el pueblo escogido, lamentablemente yo veo un componente muy fuerte de sus rabinos. Los rabinos judíos tienen una gran responsabilidad hoy en el endurecimiento y el odio que tienen los judíos hacia Jesús. O sea, son demasiado malos para ellos son los que enseñan el odio a sus ovejas, ¿no?, al pueblo de Israel, y eso es una cosa lamentable. Hoy día, por ejemplo, repito, no hay un esfuerzo misionero de evangelizar, no, salvo alguno que otro judío que habla en YouTube y habla de su religión, del serjudío.com y cosas por el estilo, ¿no? Pero para que tú te conviertas en judío, imagínate, ¿cuál sería el proceso? Más o menos te voy a contar cuál es el proceso para volverte prosélito hoy en el siglo XXI. ¿Cuál es el proceso? Número uno, tú vas a una sinagoga, tienes que entrevistarte con el rabino. Entonces le dices, mira, señor rabino, yo quiero hacerme judío. Muy bien, mira, el rabino ni siquiera te va a preguntar si eres descendiente de judíos. Aquí en el Perú, yo diría que todos los peruanos, todos tenemos un poquito de sangre judía. Todos. Los judíos huyeron de la Inquisición en España y todos se vinieron al virreinato del Perú. El Perú está repleto de sangre judía. Pero aún así tú vas y buscas en la internet apellidos judíos españoles. Ahí están los Pérez, un montón de apellidos, que hay gente que ni siquiera sabe que descienden de los judíos sefarditas. Los judíos sefarditas eran judíos que vivieran en España, eran judíos españoles, que huyeron de España en 1492, cuando justo sale la Inquisición a quemarlos vivos. Ellos vienen al nuevo continente, y acá pues como españoles pasan ellos, y la sangre pues de Abraham está regada por todo el Perú, es la verdad, es así. Entonces, sin embargo, si tú vas y le dices al rabino, sí, mira, yo soy sefardí, él te dice, mira, a nosotros no nos importa si tú eres descendiente de Jacob, Isaac. No. A nosotros, ser judío no es una descendencia de sangre, te dicen. Ser judío es un estilo de vida. Ellos dicen, ser judío es como estar embarazado. O estás embarazado o no lo estás. Así dicen ellos. O sea, no es que tú digas yo soy judío y como no dicen algunas personas, yo soy esto y soy el otro porque me percibo. No, acá no te tienes que percibir. A mí no me importa si tú te percibes judío o no. Acá tú tienes que vivir como judío. Así de frente te dicen. ¿Quieres ser judío? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Tal. Ya, vas a comenzar una prueba. Te prueban. Te prueban. Entonces te dice, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, mira, y le comienzan a dar. Lo primero que vas a hacer es aprender esto. Y te comienzan a enseñar. Ahora, ¿en qué son bien estrictos ellos para que tú seas aceptado como judío? Mira, número uno, los sábados. El día de reposo, tú no puedes faltar un día a la sinagoga. Ellos te prueban 1 año, 2 años, 3 años. Si un día faltas a la sinagoga, te dice, ¿sabes qué, flaco? Regresa a tu religión. Acá no queremos gente como tú. Mira cómo son ellos. Incluso los judíos en Israel no congregan en iglesias evangélicas. ¿Sabes por qué no congregan los judíos? Porque ven que los evangélicos son súper relajados. Que tú ves hoy, es la verdad, hermano, los cristianos van cuando ven el dedito de San Pedro, van a la iglesia. Acá los cristianos se aparecen un domingo, desaparecen 2, hay un relajo y una falta de respeto a Dios increíble. Esto no es un judío. Los judíos, hermanos, sábado, desde el viernes en la noche, ya se preparan para el sábado. Es una cosa que ellos está en sus genes, seas ateo, seas borracho, judío, drogadicto. El sábado tú te metes a tu casa y te preparas para el viernes, te metes a tu casa a las 6 de la tarde y te preparas para el sábado. Por eso te digo, ser judío es como una mujer embarazada. O estás embarazado o no lo estás, se acabó. O eres o no eres.
y el que es los sábados, hermano. Una cosa impresionante, ¿ya? Entonces, el rabino te ve 1 año, 2 años. Este flaco, este goyim, este goy, viene todos los sábados. Después te ven tu vestimenta. A ver, vestimenta, ¿cómo te vistes? O sea, si eres pudoroso, si eres sobrio para vestirte. Ahora, si tú, hay varios tipos de judíos. Hay judíos secularizados. O sea, te vas a una sinagoga donde pues las judías se pintan el pelo, van con su falda corta. Es una sinagoga moderna, digamos, la hay. Donde los chicos van a la sinagoga con, ¿no? Sí, vestidos de manera sport. Hay sinagogas, hay judíos de esa naturaleza. Están los hasidíes, que se visten de negro, su sombrero negro. Están los jaredíes, que son más radicales que los hasidíes, que también se visten de negro, pero estos ya se visten con abrigos, con pieles. En verano, con 40 grados, está con su abrigo negro de lana. O sea, es una cosa impresionante. Son los jaredíes, los judíos ultra ortodoxos, que ya son extremistas. Los hasidíes son ortodoxos así, también se visten de negro y todo el asunto, y las mujeres también usan su velo y usan faldones. O sea, ¿me entiendes? Religiosidad, la religión. Y dicen, no, es santidad, santidad. Bueno, también tienen ese concepto, ¿no? Que en cierto modo tienen razón, en cierto modo. Porque también una mujer, pues no me decir que está en santidad si le gusta mostrar todo, o a un hombre le gusta andar haciendo manifestaciones sensuales o provocativas a las mujeres. Bueno, eso es falta de pudor, eso también está mal. Por eso en cierto sentido tienen razón en el pudor de la forma de vestirte, o sea, hay razón. Por eso Pablo dice que tenemos que vestirnos con modestia y siendo pudorosos y de buen testimonio, ¿verdad? Eso también está en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, te prueba, ¿no? Ya te prueba el rabino y te ve, te va mirando, este goy viene, ¿está bien? Te prueba en la vestimenta. Te prueba en la comida kosher. Si estás comiendo kosher, te dice, ¿qué tal? ¿Qué has comido esta semana? Cuéntame, explícame, ¿cómo has conseguido? Y te va analizando, te prueba con los diezmos. Tú no diezmas y te dice, ¿sabes qué, flaco? Te vas de acá. O sea, tú no eres judío. Porque el judío, hermano, como yo le dije la vez pasada, cuando su madre lo pare, lo da a luz, sale con su diezmo del vientre de su madre. O sea, eso es parte de la naturaleza del judío. El judío no puede vivir sin eso. O sea, son cosas, entonces te van probando. Una vez que este rabino te ha probado, qué sé yo, el tiempo que él crea pertinente, puede ser 1 año, puede ser más. Porque muchas personas se hacen judíos para irse a vivir a Israel, porque Israel es un país del primer mundo. Israel es un país muy sofisticado, hay plata, hay riqueza. Israel vive en un nivel de vida muy alto. Entonces mucha gente se hacen judíos para irse a Israel. Entonces una vez que ya este rabino te vio, puede ser un rabino, digamos, tipo moderno, puede ser un hasidí, un jaredí. Aquí hay estos rabinos, pocos ya quedan. Cuando yo era niño me acuerdo que entre la esquina de la avenida Brasil, la cuadra creo que 18, había una sinagoga gigantesca y tú veías un montón de judíos que ahora la gran mayoría han emigrado a Israel. Yo en el colegio tenía varios amigos judíos, en la secundaria. En la primaria no me acuerdo, pero en la secundaria tenía varios amigos judíos. Incluso yo me acuerdo que en el bus que nos dejaba en la casa, yo tenía 2 amiguitos judíos que me decían, sí, nosotros ya nos vamos, ya porque mi papá ahorita está en Israel y él está en el ejército, porque los judíos cuando se migran a Israel tienen que hacer servicio militar. Mi papá está haciendo ya servicio militar en Israel y ya termina esta semana y ya con mi mamá nos vamos a vivir a Israel, y se fueron a Israel. Entonces, ya ha habido ellos le llaman aliyá, hacer aliyá o aliyá. ¿Qué cosa es aliyá? La ley del retorno, que si tú eres judío, es decir, que si tú eres judío, es decir, si tú tienes un rabino, o sea, para ser judío tienes que tener tu rabino, ¿me entiendes? Tienes tu rabino y vas a la embajada y le dices, ¿sabes qué? Yo voy a hacer aliyá. ¿Y quién es tu rabino? Ya dame la carta de tu rabino y te vas. Te dan tu pasaporte judío israelí, te mandas mudar y te vas a vivir. Entonces,
Es así, es una cosa tremenda. Entonces, una vez que el rabino ya te probó y te vio y ya sí, este hombre sí, realmente vive como judío, pasas ahora a una entrevista con un concilio que hay uno solo en toda Sudamérica, hay varios en Estados Unidos, hay otros en Europa, hay uno que otro no sé dónde más. Tienes que ir a ese concilio, es como un consistorio, digámoslo así, un grupo de rabinos que te escrutan de nuevo y te hacen 50.000 preguntas. Mira, si ellos te aprueban, si ellos te recién te dicen, ya, ¿sabes qué? Sí, te escriben tu carta así, este varón es un verdadero judío, váyase a Israel si quiere. Así es, hermano. O sea, no es que ellos te evangelicen, más bien te ponen obstáculos para que seas judío. O sea, ellos han perdido el celo evangelizador, por decirlo así, el celo misionero, no lo tienen. Ellos no recorren mar y tierra. Ellos envían rabinos a donde hay judíos. Oye, en tal lugar hay judíos. Incluso aquí al Perú vino un rabino y aquí en la sierra de Perú, hermano, había un pueblito de la sierra. Yo no sé cómo fue, pero este pueblito de la sierra, ¿no? ¿En qué parte era? Creo que, no sé si en Huancavelica o en Junín, uno de esos lugares, era un pueblito de la sierra donde llegó un rabino y se quedó sorprendido de que allí todos en ese pueblo vivían, no eran israelitas del nuevo pacto, ¿eh? No eran de un pueblito en la que todos ellos vivían de acuerdo a la ley de Moisés, hermano. No comían chancho, no hacían esto, tenían su culto en la sinagoga. Entonces este judío se fue a vivir con ellos y vio que el sábado estaban metidos en su sinagoga, vio que no comían comida inmunda, una cosa, vestían como, o sea, así de manera muy recatada. ¿Y qué hizo este rabino? Este rabino fue a la embajada, escucha esto, y en ese pueblo eran como más o menos cuántos, a ver, eran unos 60 personas. Él fue es una historia real, ¿eh? Él fue a la embajada y le gestionó pasaporte a todititos. Pasaporte israelí. Imagínense. Todititos viven hoy en Israel, en todititos. Incluso hubo un reportaje, no sé si ustedes se acuerdan, en Canal 2, Canal 5, de este grupo. Y ellos van todos los sábados a la sinagoga y andan con su tremenda fusil automático, porque así andan los israelíes en Israel, y van alabando a Dios y son judíos. Porque este rabino los chequeó durante meses y vio que eran súper estrictos con las leyes del Antiguo Testamento. O sea, de alguna manera ellos vivieron de acuerdo al Antiguo Testamento. Repito, no eran los israelitas del Nuevo Pacto. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el tema, amado. Entonces, los judíos el día de hoy lamentablemente pues están perdidos y extraviados. Los judíos están en perdición porque no tienen a Cristo Jesús y lo rechazan. Y están llevando una vida completamente llena de confusión, están en una oscuridad total. Entonces es nuestro deber orar e interceder por ellos, ¿ya? Entonces, ellos no han entendido pues que el evangelio es para los gentiles. Y ellos, lamentablemente, muy pocos creen y solo 144.000 serán sellados el día que Cristo lo determine. Ya en los días de la gran tribulación van a ser sellados 12.000 de cada tribu. Bueno, sí, así es. Bien, amados, gloria a Dios. Eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Cristo. Espero que hayas aprendido algo nuevo, que te hayas dado cuenta de muchas cosas y de que te hayas nutrido y de la gracia y de la unción del Espíritu Santo. Amado Cristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy el Evangelio es para todos, para todas las razas, todas las gentes, todas las naciones. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros los gentiles, Señor, para darnos salvación y vida eterna, para darnos tu perdón, para reconciliarnos contigo, Señor, y para darnos la unción de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Y sí, Padre, queremos rogarte por ese pueblo judío. Ten misericordia
Están extraviados, Señor, están perdidos, pero tú les amas mucho, dice, son amados por causa de los padres. Bendice a ese pueblo de Israel y bendícelo ahora que están siendo, Padre, atacados y vejados, Señor, en todas las naciones los están odiando porque ellos, Señor, están iniciando una guerra y hay muchos muertos, hay muchos niños, mucho sufrimiento en esos pueblos, tanto en Israel como en el pueblo palestino, Señor. Sin embargo, nosotros no nos levantamos contra tus designios, solo te rogamos que guardes ese pueblo, que salves a muchos judíos antes de sellar a esos 144,000, salva a esos judíos sefardim, a esos judíos mizrahim y a esos judíos askenazim, Padre, que te necesitan. Dales la luz, levanta gente poderosa, ungida, para predicar ahí en Israel, porque ese pueblo está perdido y extraviado. Y esta palabra, Señor, traiga sanidad, liberación, medicina y bendición a tu pueblo. Lo recibimos por la fe. Gracias por darnos este conocimiento en el misterio de Cristo, de que ahora los gentiles somos coherederos de la bendición de Abraham por medio del Evangelio, por medio de la sangre que tú derramaste en la cruz, por medio de tu misericordia, de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Creemos en ti y somos copartícipes del mismo cuerpo y coherederos de la promesa en el Evangelio tuyo, Cristo. Gracias. Bendecimos tu nombre y así rogamos que esta palabra no solamente traiga conocimiento y luz a tu congregación, sino también traiga sanidad, Padre. Sana a todos los que, confirma sanidad a todos los que tienen alguna dolencia, dolor o algún síntoma en su cuerpo, algún malestar. Confirma que por tus llagas están curados. Trae liberación, Padre, de toda opresión, atadura del diablo. Libera a tu pueblo, gloria a Dios, poder sea derramado. La unción que pudre los yugos traiga liberación, sanidad, medicina, gracia y vida abundante. Llénanos pues ahora de tu presencia y recibimos esta palabra con acción de gracias en el precioso nombre de Cristo. Amén. Sí, hermanos, gloria al nombre de Jesús. Entonces ya saben, pueblo de Dios, este domingo estamos a las 10 de la mañana ahí en Lucas 5:40. Honra a Dios con tu puntualidad. Sé un buen judío. Anda en la casa de Dios, porque la Biblia dice que ahora no es judío el que lo es externamente, sino en el corazón. Sé un buen judío, congrega, y más que buen judío, un buen cristiano, un buen hijo de Dios, un buen siervo, una buena sierva, ¿ya? Entonces, hónralo a Dios, hónralo con tu puntualidad. Dios te bendiga y ahí nos estamos viendo. Cuídense mucho y la gracia de Dios con todos ustedes. Amén.